Todo tiene un nacimiento donde se formó nuestro drama o la forma de pensar, de actuar. Cuando somos desconfiados, donde aprendimos a ser desconfiados, donde aprendimos a ser confiados, a confiar demasiado en las personas. Y desde cuando oímos que no se debía de confiar en nadie, en nada ni en nadie. ¿Quién nos sembró eso y qué bases tendría esa persona para pensar así? Existe en nosotros cuando somos niños la pregunta ¿y por qué? Quizás escuchamos que se decía mucho en nuestra casa, nuestro hogar, no hay que confiar en nadie. Y quizás preguntamos ¿y por qué? Pero no nos contestaron. O quizás nos dijeron el por qué era que podríamos sufrir daños, nos pintaron una realidad para asustarnos, pero nunca nos dijeron las verdaderas causas del por qué. Simplemente, si necesitaban controlarnos, nos disfrazaron ese por qué con escenas violentas, con lo que nos podía pasar. Existe el por qué y el para qué. Entonces, cuando estamos niños preguntamos el por qué. Y debido a que el adulto no nos puede pasar información de adulto a niño, entonces nos disfrazó la respuesta y nos dio respuestas con verdades, pero también cargadas de mentiras. Ahora que nosotros somos adultos, hagámonos nosotros la pregunta, ¿para qué hizo esa persona? ¿Para qué creó en nosotros ese miedo? ¿Para qué nos dio esas respuestas confusas? Entonces vamos a encontrar que trató de protegernos, pero eran respuestas de esa época. Quizás estaba en un medio donde tenía que protegernos, pero ahora estamos en unos medios que ya no. Vamos a tener el ejemplo de que en esa época vivíamos en un barrio peligroso. Entonces nos explicó el por qué no podíamos salir, por qué teníamos que desconfiar de las personas. Había mucho por qué, pero ahora ya no vivimos en ese mismo sitio, ya no estamos en esas mismas circunstancias, pero seguimos reaccionando. Somos desconfiados y en ese caso perdimos la intuición, que es la que nos advierte de vamos a correr peligro. Resulta que ahora, al haber perdido la intuición, esas mismas personas que nos enseñaron a desconfiar en el pasado porque tenían ciertos atuendos, porque sus rasgos físicos eran de esta manera, han cambiado de rasgos físicos y nosotros no tenemos con esas personas si no reaccionamos. Eso no nos da desconfianza, porque nuestro cerebro fue adiestrado para reaccionar, para protegernos ante ciertos rasgos de esa época. Entonces, ahora no reaccionamos de la misma manera ante la información del pasado, ante los rostros, ante los rasgos, pero nos confiamos de unos rostros que son de confianza. Entonces, buscar cuándo nació, cuándo nos entrenaron, por qué y para qué nos lo dijeron. Ahora miremos que tenemos que reinventarnos. Nosotros tendremos que volver a buscar qué tenemos que desechar del pasado.
qué miedos de mamá, de papá, de nuestra familia tenemos que dejar en el pasado. Ya no estamos viviendo esa época. Tenemos nuevos miedos, es decir, nuevos peligros. Pero tenemos que modernizar ese pensamiento, comenzar a pensar nosotros mismos y no pasarles esos miedos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Una fórmula fácil es explicarles. Los abuelos explicaban el por qué y explicaban el para qué. Porque si usted no se comporta de esta manera, porque si usted se hace amigo de esta persona que tiene estos vicios, estas costumbres, usted va a terminar pareciéndose a él. ¿Y para qué le puede servir a usted esa información? Resulta que si usted se alía con esta persona, usted va a terminar siendo un delincuente, siendo rechazado, teniendo una suerte de estar en la cárcel, en los hospitales, en el cementerio. Le explicaban el para qué. Primero, ¿por qué? ¿Por qué no es bueno? Y el para qué le puede servir lo que aprende de esa persona. Cuando vamos a estudiar, no nos dicen el por qué deberíamos de ir a estudiar y para qué nos puede servir ese estudio, de acuerdo a lo que nosotros querramos ser. Entonces, ¿por qué tengo que ir a estudiar? Porque es que si usted quiere ser un médico, tiene que comenzar por estudiar, porque cuando usted llegue adulto ya tiene suficiente conocimiento, puede ir a la universidad porque pasó por eso. Muchos por qué, ¿no? Tiene que pasar por muchos por qué. Y ahora viene el para qué. ¿Para qué quiere ser usted médico? Ah, que yo quiero ser médico para ayudar, para curar. Listo, entonces tiene que pasar por el por qué. A nosotros sencillamente no nos explicaban, porque nosotros no entrar a los que nos tocó, que encontramos a veces a alguien que nos explicó el por qué y el para qué. Nosotros volver a coger la costumbre de explicarle a nuestros nietos, a nuestros amigos, a las personas que nos pregunten el por qué. El por qué tal persona es así. Entonces explicarle, él es así porque en el pasado se alió con estas personas, porque viene de esta familia, porque tiene sangre como dice, sangre mala, sangre que reacciona, sangre vengativa, todo eso. ¿Y para qué le sirvió eso? Ahí tenemos el presente, por eso está en tal parte, por eso es así, por eso piensa así, por eso actúa así. ¿Por qué y para qué? Una de esas palabras que sirven para muchas cosas.